Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenidos a la primera capacitación de Yo Consumo Perú para ustedes, Emprendiendo y Aprendiendo. En primer lugar, vamos a presentar a la gerente general de Yo Consumo Perú, Patricia Altamirano, que les va a dar la bienvenida. Vale. Ya, gracias, Yuri. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos por estos minutos de su tiempo. Sabemos que para muchos emprendedores estar un sábado antes del mediodía es complicado, pero es importante dar esta capacitación y así empezar con el proyecto Yo Consumo Perú. Como ya se ha difundido en algunas redes y en algunos medios de comunicación, Yo Consumo Perú es un proyecto que lo ha organizado la organización Olatur, así suena redundante, en busca de poder ayudar a muchos emprendedores a raíz de esta situación que venimos viviendo por los daños económicos ocasionados por el COVID-19. Siendo así, la plataforma lo que busca es ser una vitrina virtual para que muchos emprendedores, como muchos de los que están conectados, puedan utilizar esta plataforma como una vitrina de ventas. Es decir, colocar sus productos en esta plataforma virtual, en este marketplace, y que usuarios peruanos obviamente puedan comprar los productos que ustedes deseen exhibir. Va a tener una pasarela electrónica de pagos, pero fuera de un simple marketplace que podemos encontrar diversos en el mercado, lo que queremos nosotros es acompañarlos para que ustedes crezcan, para que crezcan en el tiempo, para hacerlo sostenible, para hacerlos rentables. Y es por ello que como parte del plan queremos capacitarlos para que tengan las herramientas suficientes para poder hacer mejor lo que ya vienen haciendo. No decimos que lo hacen mal, no, por el contrario, sabemos que lo pueden hacer mejor. Y por ello tenemos un staff de profesionales altamente capacitados que con su expertise van a poder brindarles a ustedes las herramientas en el tiempo. Hoy nos vamos a abocar netamente al tema de negocios, cómo iniciar el negocio y también cómo ser conscientes con nuestros negocios, que es una parte muy importante que lo vamos a descubrir en esta capacitación. Y en el transcurso de las semanas vamos a seguir lanzando capacitaciones para que usted, estimado emprendedor, pueda tener más herramientas para hacer sostenible su negocio, ya que sabemos que para nosotros emprender cualquier negocio, ponemos de repente el poco dinero que tenemos. Nos juntamos a veces inclusive a nuestras familias para poder armar un capital y desarrollarlo y hacer que esto se multiplique en el tiempo. Entonces, si ponemos nosotros nuestros activos para poder hacer un negocio que al final nos permita a nosotros llevar dinero a nuestras casas, hacer que nuestra sociedad crezca, por ello tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo prepararnos para que esto sea así. Gracias a todos, el proyecto Yo Consumo Perú está para todos los peruanos que deseen seguir desarrollando sus emprendimientos y ven la limitación de poder exponer y poder vender y colocar sus productos. Utilicen esta herramienta para poder llegar a las zonas que ustedes no pueden, de repente físicamente no pueden llegar. Muchísimas gracias y seguimos, Yuri, con nuestros capacitadores. Ok, muchas gracias Patricia por esa introducción. Ahora vamos a ir con el profesional Antonio Vélez. Él tiene una maestría en finanzas en la Universidad de San Marcos, un MBA International en Business School en Madrid, contador público colegiado, licenciado en Administración y Empresas en la Universidad Católica. Él tiene 20 años de experiencia y conocimientos de distintos sectores, ¿no? Como aeronáutico, energía, ingeniería en construcción, tecnología, logístico de almacenes, pesquero, consultoría, banca y seguros. Y es un emprendedor y él es un asesor de emprendedores. Entonces estamos muy agradecidos por su tiempo y de contar con un profesional como Antonio Vélez. Y ahora le vamos a dar pase para que pueda empezar su exposición. Gracias, Antonio. Gracias, Yuri, muy amable. Gracias, Patricia, por la invitación. Gracias, Luis, por la invitación. Voy a compartir, buenos días con todos. Voy a compartir la exposición que tengo y me gustaría que me dijeran si efectivamente se ve bien o no y si se me está escuchando bien, por favor. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ¿Me escuchan bien? Muy bien, Antonio. Sí, Se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Listo. Gracias, Sixto. Gracias, Patricia. A ver,
El tema que vamos a tratar el día de hoy es cuáles son las herramientas básicas que uno necesita para emprender, ¿correcto? Entonces, para empezar todo esto, a mí me gustaría primero decirles qué es un emprendedor, qué es un emprendimiento, y lo que yo he buscado es en Wikipedia el significado de emprendedor y emprendimiento. Si bien es cierto, Wikipedia es una web de libre acceso en el que todas las personas podrían colocar o agregar algún significado de la palabra que nosotros buscamos, me pareció interesante colocarla acá para que sepan más o menos qué es lo que piensan las personas acerca de un emprendedor o un emprendimiento. Lo que sale en Wikipedia básicamente es un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio partiendo de una innovación. No necesariamente tiene que ser un producto o un servicio nuevo para emprender, pero básicamente le han denominado emprendedor cuando es algo nuevo o lo que muchos de ustedes deben de conocer, el tema de las empresas startup, ¿no? Que es un producto nuevo que se lanza al mercado y que finalmente tiene cierto éxito. Después dicen que el emprendedor es un empresario de la innovación también, vuelven con el tema de la innovación. Además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial, su creatividad abre las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos. Finalmente, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos con el fin de obtener una ganancia. Es decir, todos en algún momento de nuestras vidas hemos emprendido o vamos a emprender. La idea del emprendedor es justamente obtener un beneficio del negocio, la empresa a lo que se dedica y finalmente volverse independiente, porque no hay nada como la independencia económica, ¿correcto? Pero para eso tenemos que asumir bastantes riesgos. Finalmente, para no quedarnos con la definición de Wikipedia, que como les dije, es una definición en la que cualquier usuario puede entrar el link y colocar la definición que crea conveniente, también me he ceñido a la Real Academia Española y en qué define como emprendedor o emprendimiento, que viene a ser una iniciativa de un individuo que asume un riesgo económico y que invierte en recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. Efectivamente, todos nosotros como emprendedores o futuros emprendedores vamos a estudiar el mercado, ver qué posibilidades tenemos para poder desarrollar un negocio, pero finalmente vamos a asumir riesgos y evidentemente buscamos un beneficio futuro. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo inicio una empresa? ¿No? Muchos de nosotros decimos, yo nunca he creado una empresa, tengo miedo, ¿qué podría hacer? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Tendré más beneficios? Pero yo he creado 4 o 5 empresas que finalmente, con relativo éxito 2, 3 todavía están en inicios, pero no es muy complicado. La idea es decidirse siempre y cuando tengamos una idea firme de lo que queremos y evidentemente hayamos estudiado el mercado y efectivamente el mercado necesite nuestro producto, nuestro servicio. Hay que tener en cuenta 6 puntos básicos. El primero, lo que ya les había mencionado, es la idea y la viabilidad del negocio. O sea, no sirve con tener ganas de emprender un negocio, sino la idea es saber si este negocio finalmente me va a rendir frutos. Anteriormente, lo que hacían los empresarios era abrir una tienda, brindar un servicio y finalmente no saber si voy a tener acogida o no voy a tener acogida. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un estudio de mercado, ver si nuestro producto a la gente le va a interesar, ver cuáles son los requerimientos que quiere la gente, cuál es la necesidad que tiene en este momento. Y finalmente, ver si esto es viable. Analizar un tema de costos, analizar un tema de las ventas, el tema de los gastos. Y finalmente, cuando ustedes escuchen de una empresa, crear una empresa, lo más importante es cuál es el modelo de negocio. ¿Qué significa modelo de negocio? Básicamente, cómo yo voy a ganar dinero, de qué manera y con qué actividades. Otro punto importante es el tema de los socios. Es muy importante si finalmente yo no quiero arriesgarme a hacer un negocio solo. Pero ¿qué es lo más importante? Evidentemente que el socio sea confiable, que sea nuestro conocido, si es posible un amigo, un hermano o un pariente, o de repente un desconocido, pero que se haya ganado nuestra confianza a lo largo de los años. Pero adicional a eso, lo más importante es de que este socio me pueda brindar a mí algo que yo no tenga. Por ejemplo, yo medianamente soy bueno para las finanzas, la contabilidad de la administración, pero no soy comercial. Entonces, cuando he emprendido un negocio de ventas, en donde no sea un tema de servicios, pues básicamente me he buscado una persona que sea vendedor, que le guste vender, que conozca un montón de gente, que tenga una gran red de contactos en el que finalmente yo también me vea beneficiado con el negocio que yo voy a emprender. ¿Correcto? Eso es básicamente el segundo punto.
El tercer punto viene a ser el nombre y la constitución de la empresa. Evidentemente tenemos que tener ahí en cuenta dos cosas que muchas personas desconocen. Una cosa es el nombre comercial, y otra cosa es el nombre jurídico o la persona jurídica o la razón social. La razón social evidentemente va a ser el nombre de la empresa como tal, en el que finalmente si vamos a tener un RUC, y el nombre comercial viene a ser el nombre con el que quiero que me conozcan la gente. Puede ser también el nombre o la razón social, pero generalmente es un nombre que impacte para poder alcanzar y abarcar a mayores clientes. Y evidentemente el tema de la constitución de la empresa es muy importante, más adelante lo veremos cómo podemos constituir una empresa, pero que básicamente es por un tema de responsabilidades, que se va a definir el tema de por qué empresa voy a decantarme, qué tipo de empresa, ya sea SA, una SAC, un IRL, o un SRL o una SA. Básicamente se diferencian por el tema de las responsabilidades y el tema de los impuestos que pagamos al Estado. El cuarto punto es el tema del financiamiento. Normalmente cuando uno emprende un negocio, generalmente no tiene todo el capital para poder invertir en el negocio. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? O utilizamos nuestros ahorros, buscamos un socio, como mencionamos hace un rato, un socio capitalista que me pueda aportar con algo. De repente también buscamos a un pariente o finalmente accedemos a un crédito, pero normalmente cuando uno recién empieza un negocio, pues no es sujeto de crédito, entonces tendríamos que buscar otras alternativas de financiamiento, ¿no? El quinto punto es el tema de las operaciones. Yo normalmente cuando aperturo un negocio, emprendo un negocio, lo que tengo que tener en cuenta es siempre los empleados, los clientes y los proveedores. Y evidentemente el local, si finalmente va a ser un establecimiento en el que yo vendo un servicio o vendo algún tipo de producto. Todo el mundo piensa que conseguir un local es fácil. Yo vengo buscando un local hace como 4 meses para colocar una pollería para llevar y hasta ahorita no consigo el local, que es el que yo considero que es apropiado para poder instalar mi negocio. Entonces, hay que hacer las cosas con tiempo si finalmente queremos emprender un negocio. El tema de los proveedores es básico, porque finalmente la calidad de mi producto, que va a marcar el que un cliente me siga o no me siga, es importante. El tema de las entregas, de lo que yo compre al proveedor, también es sumamente importante. Los clientes, evidentemente que también, como ya les repetí, o como les dije hace un momento, el tema del estudio del mercado es sumamente importante. ¿Qué es lo que demanda el mercado para yo poder emprender? Ver si efectivamente lo que yo quiero, lo que me nace, lo que normalmente voy a estar a gusto haciendo un negocio, va a tener acogida en el público. Antes de emprenderlo, tengo que hacer una pequeña encuesta entre mis conocidos, caminar por la calle donde quiero emprender el negocio, leer un poco el periódico, las revistas, y estar informado para ver si efectivamente lo que yo quiero emprender va a tener futuro y va a ser un éxito. Y finalmente los empleados. Los empleados son sumamente importantes también. ¿Por qué? Porque cuando yo recién inicio un negocio, los empleados tienen que estar comprometidos con la empresa, porque al principio las cosas van a ser difíciles, pero si somos constantes y nos dedicamos al negocio, el negocio va a tener un éxito que al final le va a ayudar también al empleado, porque no es lo mismo decir estoy trabajando en esta empresa que no dio fuego, o trabajé en esta empresa, pero en otros casos decir, oye, ¿sabes qué? Yo estuve desde el inicio en esta empresa y finalmente esta empresa tuvo éxito y yo fui parte de este éxito. Y el último punto, y no menos importante, y yo considero que es sumamente importante, es el tema de monitorear los resultados. El monitorear los resultados pueden ser mediante KPIs o indicadores o analizando las metas y los objetivos que yo he tenido. ¿Por qué? Porque yo si no analizo los resultados que yo estoy obteniendo de acuerdo a mis metas y objetivos o algunos indicadores de gestión que yo podría emplear, yo no voy a darme cuenta si el negocio va a ser sostenible en el tiempo. Yo no voy a darme cuenta si el negocio finalmente va a rendir sus frutos o no. Entonces es muy importante hacer un análisis del tema de los ingresos, las ventas, los costos, los gastos, todo lo que hemos venido hablando para finalmente medir mis resultados. En algún momento cuando trabajé en una empresa, un jefe siempre me repetía lo mismo: lo que no se mide no se controla, lo que no se mide no se controla. Esto es sumamente importante. Si nosotros queremos tener un control sobre el negocio que estamos emprendiendo, pues debemos de medirlo. ¿Y cómo es una manera de medirlo? Con los indicadores que ya les mencioné, o viendo que efectivamente si hay alguna desviación entre mis ingresos, costos, gastos, que yo había planificado en algún momento. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de cuáles son los 6 puntos.
Ya dijimos la idea y la viabilidad del negocio, el tema de los socios sumamente importante, el nombre y la constitución de la empresa, un financiamiento o ver de financiarnos, las operaciones, ver el tema local, los proveedores, los empleados, los clientes y finalmente el tema de monitorear los resultados. Ahora bien, ¿cómo hago productivo mi emprendimiento? Justamente el tema de hacer productivo o no ser productivo un emprendimiento es la dedicación, la constancia que nosotros le dediquemos al emprendimiento y también tener en cuenta estos 4 puntos que en algunos casos se repiten con lo que hemos venido hablando. Primero, el tema del plan de negocios, sumamente importante. Yo tengo que saber, antes de emprender un negocio, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, cuáles son las ventajas o desventajas que me ofrece el mercado para finalmente poder mitigar los riesgos. Porque en cualquier negocio o en cualquier emprendimiento en el que nosotros nos embarquemos, siempre va a haber un grado de riesgo y la idea es mitigarlo. Como ya les venía diciendo, el tema del estudio de mercado, ¿no? Encontrar cuáles son las demandas de nuestros clientes potenciales, también podernos fijar en nuestros competidores, lo que llamamos el benchmarking, ver qué cosas están haciendo bien para replicarlas en nuestro negocio o finalmente poder ver la manera de cómo mejorar estos. El financiamiento, sin duda, también sumamente importante y fundamental. Y acá básicamente lo que he querido plasmar es lo que yo pienso, ¿no? Si la idea es buena, sabes que dará resultados y la tienes clara, anda, pide un crédito y a una microfinanciera y emprende el negocio. Y si no, trata de conseguirte el financiamiento. La manera de cómo tú vendas tu negocio a un tercero, finalmente va a crear en él que efectivamente tenga confianza en ti y pueda ser un socio potencial o finalmente un socio y te ayude a ti en el negocio a crecer. Pero evidentemente tienes que plantearle bien el negocio y tiene que estar bien estructurado, bien definido y las cosas serias desde un principio. Finalmente, lo que yo también recomiendo es un plan B, ¿no? Es decir, si finalmente el negocio que yo estaba planteando en un primer momento no me va bien por circunstancias del mercado o circunstancias de la vida, como ha ocurrido ahora con el tema del COVID, muchos restaurantes, por ejemplo, han dejado de operar y como no podían captar público porque no podían asistir a sus restaurantes, ¿qué hicieron? La mayoría de ellos, ok, ¿qué es lo que está demandando la gente en este momento? Víveres de primera necesidad. Se transformaron y lo que hicieron fue efectivamente crear su establecimiento y transformarlo de tal manera que ahora venden productos de primera necesidad, ¿correcto? Se reinventaron de inmediato. Es la idea que tendríamos que hacer si finalmente nuestro negocio no funciona, ¿no? No es la idea, pero de todas maneras siempre es tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si alquilo un local, ok, el contrato normalmente me lo hacen por un año, si el negocio no me va bien en los primeros 6 años, si puedo subarrendarlo, si ese local lo puedo utilizar para otra cosa, esos espacios los podría de alguna otra manera utilizar ya no para vender un bien, sino para de repente alquilarlo para que alguien brinde un servicio. Siempre es bueno tener ese plan B. Finalmente, esto es algo que normalmente siempre me preguntan si necesito ser formal. Y me dicen, ¿por qué tengo que ser formal? Yo creo que sí, todos debemos ser formales. En un momento voy a pasar a explicarles cuáles son los beneficios de por qué deberíamos ser formales, pero básicamente es por un tema de, si yo estoy constituyendo una empresa, estoy emprendiendo un negocio, debería ser formal, más allá de los beneficios que les voy a decir en un momento, es básicamente porque yo como ciudadano debería contribuir al país. Y cuando contribuyo al país con el pago de impuestos, porque muchos me dicen, oye, ¿para qué voy a volverme formal si finalmente voy a estar pagando mis impuestos para el Estado? Y eso me corta mis beneficios económicos, los ingresos, mi utilidad, mi rentabilidad. Pues no, como les venía diciendo, el tema básicamente pasa porque yo debería como ciudadano cumplir pagando mis impuestos y esos impuestos se van a ver reflejados finalmente en la construcción de carreteras, en la construcción de avenidas, calles, parques, o ahora mismo, sin ir muy lejos, en el tema del pago a los policías, en el tema del pago a los médicos, que finalmente han cumplido una muy buena labor estos últimos 7 meses con el tema que ya sabemos todos de la enfermedad y la pandemia. Entonces yo como ciudadano me voy a sentir reconfortado al decir, oye, ¿sabes qué? Mi pago de impuestos, gracias a mí, esos señores también reciben su sueldo, gracias a mí se pueden construir carreteras, gracias a mí el Estado puede crear más obras de infraestructura y mantener todo el aparato estatal. ¿Sí? Dicho esto, vamos a pasar a indicarles algunos puntos de por qué yo debería de volver formal.
El primero, básicamente, es porque yo voy a estar tranquilo de estar en un marco legal correcto, de pertenecer a un marco legal, de estar dentro de un marco legal. Es decir, yo al momento de establecer un negocio y alquilo un local, pues evidentemente tengo que tener licencia de funcionamiento, tengo que tener mi certificado de INDECI, tengo que tener a mis trabajadores en planilla, si es que los tengo, y eso me hace una empresa seria. ¿Y para qué? ¿Y por qué me interesa ser una empresa seria? Más adelante lo vamos a ver. Porque finalmente cuando yo pido un crédito, el banco me va a pedir, oye, a ver, muéstrame todos los documentos que tengas de tu empresa. Un punto dos viene a ser es que porque yo poder enjuiciar a los clientes que no te pagan. Evidentemente, nosotros cuando empezamos un negocio muchas veces podemos dar crédito a alguien, pero si no tenemos un comprobante de pago, no vamos a poder hacer nada para poder cobrarle a esta persona que le vendimos a crédito. Por eso es muy importante formalizarse, porque yo voy a tener tanto boletas, facturas o solamente boletas de venta cuando emprendo un negocio y el momento de yo realizar una venta. Lo que les venía mencionando, el tema de acceder al sistema financiero formal y negociar con inversionistas privados. Normalmente, si yo quiero pedir un crédito para mi negocio de capital de trabajo, siempre me van a pedir a mí, a ver, muéstrame la constitución de tu empresa, muéstrame tus ventas, muéstrame tu pago de impuestos, muéstrame la planilla de tus empleados, y eso me va a dar mayor seriedad como emprendedor o como empresario, que finalmente yo voy a obtener ciertos beneficios como el crédito que finalmente quiero a unas buenas tasas y me van a poder considerar para futuros beneficios crediticios o bancarios que yo pueda necesitar. También el hecho de ser formal me va a permitir a mí participar dentro de ciertas licitaciones, ya sean con empresas locales, regionales, nacionales e internacionales, respecto a los productos o servicios que yo ofrezca. Básicamente en este tema sí, pues viene a ser de temas de productos y servicios, porque normalmente en una licitación me van a pedir toda la documentación necesaria. Mi RUC, mi constitución de la empresa, mi pago, lo que les mencionaba, el tema del pago de impuestos, el tema de mi planilla de los trabajadores y todo eso. El punto 5 viene a ser el que tendremos comprobantes de pago, lo que les venía mencionando, que finalmente a mí me va a permitir, no solamente, hay muchas personas que piensan que yo normalmente, ok, voy a tener comprobantes de pago, lo que yo voy a hacer es, sí, pues, por lo que yo vendo voy a pagar impuestos, pero lo que no han caído en cuenta es que también al momento de ustedes ser una empresa formal, constituirla como tal y emitir comprobantes de pago, también están en la responsabilidad y en la obligación de solicitar comprobantes de pago cuando ustedes compren. Entonces, cuando ustedes compren, el IGB de las compras se va a compensar con el IGB de las ventas y el impuesto que ustedes paguen no va a ser tanto como muchos piensan. En temas de impuestos y básicamente cuando uno emprende está el tema del IGB y el tema del impuesto a la renta. Pero bueno, ese sería tema para otro taller que gustosamente lo podríamos dar. Pero bueno, básicamente es eso. El punto 6 es que yo podré exportar o participar en una cadena de exportación. Si yo, por ejemplo, produzco joyas o la materia prima, yo puedo vender o exportar, pero si soy informal, es poco probable o nulo que alguna empresa me compre a mí para finalmente poder exportar. El punto 7 es sumamente importante. Si yo tengo un nuevo producto, como muchos de ustedes lo pueden tener, o una idea de negocio nueva, innovadora, como muchos de ustedes lo pueden tener, si yo no soy formal, no voy a poderlo registrar en Indecopi. Indecopi, pues, es la empresa del Estado en el que yo puedo registrar mi marca o mi patente y hacerla mía para que finalmente no ocurra lo que a veces ocurre, que nos roban nuestra idea o nuestro producto porque alguna persona vio que nuestro negocio pues era informal y lo registró en Indecopi y lamentablemente ahí no podemos hacer nada porque el que lo registra primero es el dueño del producto, el dueño de la idea. ¿Correcto? Mucho cuidado con eso, sobre todo para las personas que tienen algún producto innovador. Bueno, también lo mismo, ¿no? Participaremos en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa promovidos y ejecutados por el Estado. Normalmente, cuando las entidades del Estado organizan un tipo de ferias o organizan algún tipo de evento en donde invitan a las empresas, pues evidentemente van a invitar nada más a las empresas que son formales. Y yo voy a tener ahí la oportunidad de poder demostrar mis productos a un montón de personas. El punto 9, podría hacer contratos con empresas formales. Siempre hay campañas en las empresas por Navidad, por 28 de julio, o porque necesitan algún producto en algún momento y saben que yo, por ejemplo, fabrico tazas, vasos por un tema de souvenirs o vendo útiles de oficina. Si soy informal, no me van a poder comprar y ahí estoy perdiendo una muy buena oportunidad de negocio. Por eso la idea sería
que ustedes tengan comprobantes de pago para que no pierdan este tipo de oportunidades. Yo les aseguro que siendo formales y teniendo comprobantes de pago, las oportunidades de negocio y el crecimiento que van a tener va a ser en un 200 o 300% del que actualmente lo tienen. Finalmente, lo que ya veníamos diciendo es el tema de solicitar créditos ante el sistema financiero formal. Podemos obtener líneas de crédito con tasas de interés menores porque el sistema financiero tiene opciones principales para las pymes. Básicamente, esos son los 10 puntos o los 10 beneficios que obtendríamos si somos una empresa formal. Yuri, Patricia, un favor, ¿cómo voy de tiempo? Para ver si puedo tocar este tema o me adelanto un poquito. ¿Sí, me escuchan? Sí, todavía tienes 2 minutos más. Sí, puedes ¿Cuánto usarlos. tiempo ha transcurrido, por favor? Ya transcurrió. ¿Me escuchó? No, creo que no me escuchó. Un momento. 26 minutos ha transcurrido. Desde que ha empezado. 16. 26. O sea, les quedan unos minutos más. Ah, ok. Entonces ustedes Listo. Tengo Vale. más tiempo al final, la retomo, pero básicamente es lo que yo les había mencionado, qué tipos de empresa, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Se escucha bien. Listo. ¿Qué tipos de empresa hay en el Perú, no? Evidentemente estamos hablando de la persona natural, yo, Antonio Vélez, formando un negocio. Estamos hablando de la persona jurídica, yo con un socio constituimos una empresa, yo 2 o 3 o 4 socios constituimos una empresa. Esta puede ser un IRL, puede ser un SRL, puede ser una sociedad anónima cerrada, puede ser una sociedad anónima abierta. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar al tema de cuáles son los requisitos para formar una empresa. Acá también son 6 pasos. Si finalmente nos decidimos por formar una empresa, lo primero que deberíamos hacer es lo siguiente. Es buscar y reservar el nombre de la empresa para saber si ya existe el nombre de la empresa y finalmente si nos decidimos por la empresa, poder colocar el nombre de la empresa futura que estamos pensando y poder separar este nombre. Para ello, evidentemente, tenemos que meternos a estas páginas de la SUNART, en donde la primera página que les estoy mostrando acá es básicamente para separar, buscar y reservar el nombre. La segunda página es si finalmente ya hemos decidido el nombre, nos metemos acá para separar el nombre. Y si ya estamos seguros de que definitivamente ese va a ser el nombre que vamos a necesitar, lo podemos registrar. ¿Correcto? Punto 1 para cuando ya decidimos constituir la empresa, buscar y reservar el nombre de la empresa. El punto 2 viene a ser la elaboración de la minuta o la elaboración del acta de constitución. Bueno, eso también es un trámite sencillo. Yo lo único que necesito es los DNIs de las personas que van a ser los socios. Finalmente, presentar un formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de la empresa. Acá también está la página web. Y finalmente, tramitar en cualquiera de los entes locales, ¿no? Puede ser una notaría o puede ser en el MAC. El tercer punto viene a ser el tema de los aportes de capital. No necesariamente tiene que ser dinerario, efectivo, dinero depositado en una cuenta bancaria que se aperture. También puede ser un bien material, es decir, una computadora, un carro, un mueble, un local, un establecimiento. Porque todos los socios pueden aportar. De repente yo no tengo dinero, pero puedo aportar con mi computadora, o con mi vehículo, si se va a requerir para el negocio que queremos emprender. ¿Sí? Evidentemente tenemos que inventariar los bienes y la cantidad de los costos de los bienes que serán incluidos en la empresa como aporte de capital. El punto 4 viene a ser la elaboración de la escritura pública, justamente como el DNI o el pasaporte y el formato del acto constitutivo y el voucher del banco que ya les había mencionado. Vamos a la notaría, solicitamos la elaboración de la escritura pública para la constitución de la empresa. En este proceso el notario hace el acto y eleva escritura pública. El quinto punto, la inscripción en registros públicos. Básicamente, cuando ya tenemos todo listo, este proceso lo realiza el notario. Cuando obtenga la escritura pública, lo lleva a SUNART y ya estaría registrada nuestra empresa, vale la redundancia, en registros públicos. Ya está constituida nuestra empresa. Finalmente, lo que nosotros deberíamos de obtener es nuestro RUC, que viene a ser como el DNI de la empresa. En lo que me van a pedir en la escritura pública o testimonio de sociedad, constitución social, que ya la tenemos, el recibo de luz de los 2 últimos meses, mi DNI, y también esto lo podemos llevar a cualquier agencia de la SUNAT
o finalmente a cualquier MAC, que son estas empresas que están en algunas tiendas por departamento en el que nos brindan ciertos servicios. El RUC, como la mayoría de nosotros sabemos, es de 11 dígitos, es de uso obligatorio para las declaraciones y los trámites ante la SUNAT, y que finalmente a mí me va a permitir, pues, estar registrado como empresa y va a ser, como ya les mencioné, mi DNI empresarial. Bien, ahora, ¿cómo sacar la ganancia? ¿Cómo sacar la ganancia, la rentabilidad, la utilidad de mi empresa? Es sencillo y todos ustedes saben que es básicamente, pues, mis ingresos menos mis gastos y mis costos. Pero el tema va un poquito más allá, porque lo que nosotros deberíamos de saber es que no todo lo que ingresa en mi bolsillo o no todo lo que ingresa y después yo pago y me quedo con algo de dinero quiere decir que mi empresa está yendo bien o que va a ir bien. Una manera de llevar el control es básicamente llevando nuestro registro de todas nuestras transacciones. Yo tengo que llevar una contabilidad de lo que estoy haciendo, porque finalmente eso me va a ayudar a tomar decisiones en el futuro. Si yo quiero que una empresa sea sostenible en el tiempo, pues yo debería de llevar apuntado todas las operaciones que yo hago, ¿correcto? Más allá de lo que les voy a mostrar con un ejemplo simple, lo más importante es de que si están llevando una empresa mediana, pequeña o grande, pues deberían de tener un contador que finalmente les ayude. No solamente el contador tiene que ser para el pago de impuestos, sino también para el registro de sus operaciones y decirles si efectivamente lo que están haciendo está bien. ¿Cómo determino mis ganancias? Como ya les mencioné, básicamente la contabilidad va a ser una guía para el empresario en el que yo voy a tener ordenados todos mis registros y mis transacciones para poder analizar todos los resultados que yo tenga en la empresa. El análisis de los estados de resultados, que es un informe de ingresos, costos y gastos, para ver las utilidades o pérdidas de un periodo determinado. Sirve para saber si estamos vendiendo, cuánto vendemos y si estamos obteniendo o no ganancias. Finalmente, como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes, la ganancia básicamente es la diferencia entre los ingresos derivados de las ventas y los costos y gastos que se adquieren para generar dichos ingresos. Pero como les dije, el tema va un poquito más allá. Si yo no tengo anotado todo, si yo no tengo registrado todo, si yo no estoy controlando los ingresos y las salidas de dinero, el negocio no va a ser sostenible. Yo tengo que tener también un flujo de caja proyectado, pero eso también es tema de otro análisis. Seguimos. Bueno, este es un ejemplo sencillo, ¿no? En el que finalmente yo tengo mis ingresos, que son mis ventas, 700.000 soles, mis costos y gastos, mis costos de los bienes vendidos pueden ser 280.000 soles, mis gastos por las ventas, 120.000, mis gastos generales y administrativos, 100.000, menos mi pago de impuestos serían 60.000. Al final, yo tengo 700.000 soles de ingresos, le resto mis costos y gastos, que son 500.000, tengo 200.000 y finalmente le resto el tema de los impuestos, que son 60, finalmente me quedo con 140.000 de ganancia, ¿sí? Un poquito más de lo mismo, ¿no? Es importante llevar un registro de todos los ingresos y los gastos del negocio, lo cual me va a permitir con exactitud obtener mis ganancias y así realizar. Lo ideal es realizar este ejercicio todos los días para poder tomar las decisiones a diario, ¿no? Me va a permitir ver cómo es el negocio y tomar las decisiones más exactas para la empresa, ¿sí? Finalmente, a ver, ¿debo de aplicar alguna estrategia de marketing en mi emprendimiento cuando empiezo un negocio? Pues evidentemente la respuesta es sí. Yo no soy marketero, yo he llevado cursos de marketing, no soy experto en marketing, pero con la experiencia que tengo, con lo que he leído y con los casos de éxito que he visto, pues evidentemente sí es importante tener una estrategia de marketing. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Hay otros puntos importantes en el tema de la estrategia de marketing. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Primero, que la marca antes que todo. Mi marca es lo más importante que yo tengo en el negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a una reunión, si mi marca se llama Toño Sport, mi marca Toño Sport, cuando yo vaya a una reunión, siempre tengo que mencionarla, conversar con alguien, cuando estoy llevando un curso, cuando estoy en la calle, la marca tiene que hablar por mí y yo tengo que marketear la marca que yo tengo. Entonces, adicional a eso, también es, si tenemos un local o un establecimiento, lo que tendríamos que hacer es también tratar de que mi marca se visualice por todos lados, ¿sí? Y en cualquier evento social o en las redes sociales también, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante,
la idea es mencionar mi marca con mis amigos del trabajo, con mis amigos del barrio, con mi vecina, con mis hermanos, con mis primos, con mis parientes, decirles, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto y mi marca es tal, ¿correcto? Básicamente es eso. El tema de los clientes, o sea, mis clientes tienen que ser mis hinchas. Yo le llamo mis hinchas porque no deben ser mis followers. Los followers o seguidores, ¿de qué me sirve tener 1 millón de seguidores o de followers en mis redes sociales cuando finalmente a nadie le interesa mi producto, cuando nadie finalmente me compra? Lo que yo debería definir primero es mi público objetivo, ver a quién le voy a vender, ver quiénes necesitan este producto y finalmente a ellos hacer los seguidores, a ellos hacer los hinchas. Ellos deberían también seguirme a mí, ver qué nuevas cosas yo estoy implementando, ver qué productos estoy haciendo, para que finalmente me pregunten, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Tienes de este color? ¿Puedes hacerlo a la medida? Necesito cierta cantidad. Entonces, la idea es que sean mis hinchas y que estén detrás de mis productos que yo vendo, ¿correcto? Entonces, definir el público objetivo y sobre ellos atacar y que ellos finalmente vean las innovaciones o los nuevos productos que nosotros estamos vendiendo. El punto 3, el tema de las ofertas. Acá lo que debemos de hacer nosotros es tratar de que nuestros clientes interioricen nuestros productos, que sean fieles a nuestros productos, porque por los estudios que se realizan y por lo que he leído, el 75% de las compras son emoción y sentimiento. Entonces, si nosotros captamos de alguna manera a nuestros clientes por las emociones o los sentimientos, definitivamente estos clientes nunca nos van a abandonar. Por eso, no solamente se trata de sacar ofertas periódicas, sino también de tener conexiones directas y personalizadas con nuestros clientes. Como ya les mencionaba, y es muy importante, es ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, qué están esperando. Esto es muy importante justamente para captarlos y la idea es que sigan siendo nuestros clientes por muy buen tiempo. Finalmente, el último punto dentro del marketing o la estrategia de marketing para el emprendedor es pisar firme, tener un plan de marketing para proyectar. Cuando converso siempre me dicen o les piensan que es algo trabajoso, piensan cuando les hablo del plan de negocio, que para emprender hay que tener un plan de negocio, que para emprender hay que tener un plan de marketing, piensan que es algo engorroso, que les va a tomar tiempo y que finalmente pues no va a dar resultados. Y lamentablemente no es así, porque finalmente si yo tengo un plan, el plan va a ser mi guía para yo poder desarrollar mi negocio paso a paso y lograr mis objetivos y mis metas. En el caso del plan de marketing, evidentemente yo tengo que ponerme plazos, objetivos, metas, planes de acción que yo debería de cumplir para finalmente poder desarrollar mi plan de marketing. Y no es costoso, como les mencioné, no es costoso porque yo finalmente no tengo por qué publicar en la televisión, en revistas o en periódicos. Ahora lo que podemos hacer es el tema de las redes sociales y lo que les dije en un primer momento, el tema de cuando yo me vaya a una reunión, estoy en un ambiente social, decirles yo me dedico a tal cosa, hago tal cosa, mi marca es tal cosa y los beneficios que obtendrías con mi producto son tal, tal y tal. Y les aseguro que les va a ir muy bien. Finalmente, para mí lo más importante es el tema de que el marketing o la publicidad, en este caso, no hay mejor publicidad que el boca a boca. Si yo compro algo que me gusta, definitivamente lo voy a difundir entre mis amistades, mis parientes y mi familia, y ellos seguramente van a probar el producto, y cuando prueben el producto o el servicio y están encantados, seguramente que van a optar por ello y van a ser fieles a este producto. Sin ir muy lejos, hace un par de semanas arreglé mi carro y el mecánico pues me hizo un muy buen trabajo, lo he recomendado a un par de amigos también y ahora están trabajando con él. Entonces, esto es muy importante, el tema de que no hay mejor publicidad que boca a boca. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es abocarnos a nuestros clientes, brindar un buen servicio, dar un producto de calidad para que finalmente captemos más clientes, que es la idea principal de un negocio para poder obtener mayores beneficios. Eso es todo, señores. Espero que les haya gustado. No sé si tengo un poco más de tiempo para volver al tema de las empresas, del tema de tipos de empresas en el Perú, o si no, finalmente, si es que hay alguna pregunta de su parte, gustoso de poder absolverla. A ver, emprendedores, gracias Antonio Vélez, muchísimas gracias por tu expertise, gracias.
En este caso invitamos a los participantes que quieran realizar alguna consulta, por favor, realizarla con total confianza. Vamos para absorberlas. Deja ahí. Ya, yo tengo una pregunta aprovechando. Muchas veces cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio, busca que el capital inicial sea el propio, ¿no? Pero ¿cuál sería recomendable entre deuda y capital de porcentaje para que el riesgo no sea muy alto, pero aún así mi negocio pueda ser rentable? Sí, muy buena pregunta, Rosario. Mira, digamos, el indicador o los porcentajes entre deuda y capital va a depender mucho del tipo de negocio. Evidentemente, las empresas y nosotros como emprendedores, lo que deberíamos de buscar es finalmente de tratar de endeudarnos, porque finalmente el riesgo lo va a asumir, si bien es cierto nosotros como empresa, pero el dinero con el que vamos a trabajar no va a ser nuestro. El endeudamiento es bueno en cierta medida y, como te vuelvo a repetir, va a depender del negocio. ¿Cuál es la estructura? Si es un 3 de deuda y 2 de capital o 3-1, pues va a depender mucho del negocio. Pero evidentemente sí es recomendable endeudarnos, porque finalmente no es el endeudarnos justamente para que nos permita poder emprender. Porque como tú bien has repetido, muchas veces no contamos con este capital, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Alguna otra Sí. pregunta, por favor? Pueden hacer sus preguntas por el chat también y las vamos leyendo. Gracias, Rosario. Puedes colocarla en el chat. No hay problema. A ver, yo tengo una pregunta que me la han mandado por el chat, Antonio. Sí. Sector que se puede invertir ahora en esta coyuntura. Muy buena pregunta. No solamente en esta coyuntura, pienso yo. Normalmente todos los negocios que no tienen pierde, digamos, si hemos hecho un buen estudio de mercado, ahora básicamente es el tema de la comida rápida, los alimentos y también el tema de los bienes de primera necesidad, los víveres de primera necesidad. Entonces, si es que a mí me preguntan en qué invertiría mi dinero ahora, pues justamente sería en un tema de comida rápida de repente. Como que lo estoy haciendo, ¿no? Yo con unos amigos estoy viendo el tema de implementar una pollería también, ¿no? Y hemos hecho un tema de hamburguesas, de comida rápida, y el margen, pues, si efectivamente yo he hecho un muy buen estudio de mercado, pues los márgenes son muy buenos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo? Hacer un estudio de mercado, ver si efectivamente voy a tener potenciales clientes y estructurar mi plan de negocio e implementar un negocio de comida en esos momentos, ¿no? Gracias, Antonio. A ver, acá ahí tenemos más preguntas. Hola, Antonio. Excelente intervención, Antonio. Quería que nos comentaras un poco sobre los porcentajes de fracaso en los emprendimientos, en el caso de Perú, que en otras latitudes de Latinoamérica es un porcentaje bastante elevado, lo cual sugiere que esto que tú has comentado hoy, que me ha parecido espectacular, una buena estructura de los pasos a seguir de los emprendimientos, es muy importante para nuestros emprendedores, porque esto de las emprendedurías definitivamente tiene muchísima responsabilidad, no solamente porque se invierte un capital, sino porque cuando nosotros hacemos una emprendeduría, movilizamos talento humano. Hay muchas personas que toman decisiones de hacer estos acompañamientos, de intervenir en una empresa y de repente de la noche a la mañana el emprendimiento pues se desvanece. Entonces, quisiera si tienes esta información, nos comentes un poco sobre estos porcentajes aquí en Perú, que obviamente se ha exacerbado por el efecto de la pandemia, claro está.
Sin duda, Sixto, muy buena pregunta. No tengo los porcentajes actuales luego de la pandemia. Lo que yo sí te puedo mencionar es el tema del emprendimiento, digamos, hasta antes de la pandemia. Normalmente, de 100 negocios que se emprenden, 50% pues finalmente dan de baja a su RUC, o sea, salen del mercado, y los que obtienen relativamente éxito es entre un 20 y un 30%, ¿sí? Si es que no es un poco menos, ¿eh? Y ahora debe ser menos. Pero ¿a qué se debe este, llamemos, fracaso de un negocio, de un emprendimiento? Es básicamente por lo que hemos visto acá, es porque no han tenido un plan. Dicen, yo voy a hacer mi negocio, yo voy a emprender, yo soy bueno para esto, y finalmente se lanzan a la piscina, digamos, sin haber hecho un estudio de mercado, sin ver si efectivamente va a ser rentable el negocio, si tengo un público objetivo, si finalmente tengo un plan de marketing también. Entonces, lo ideal es tener mi plan de negocios, que como les digo, no es nada del otro mundo, es cuestión de trabajarlo y uno mismo lo puede hacer. Y también el tema de la constancia, ¿no? Porque un emprendimiento, muchos creen que a los 3 meses, 6 meses o tal vez al año, yo ya voy a tener utilidades, lo cual no es cierto. Los negocios que tienen mayor éxito, salvo que sea un producto recontra innovador y que sí podría tener algún tipo de éxito en tan corto tiempo, pero un negocio no va a tener éxito en menos de 6 meses, entre 6 y un año va a tener relativamente éxito, pero el éxito va a empezar a partir del año. Entonces, lo que yo recomendaría para justamente no tener o dejar de tener alguna empresa o dejar de emprender, básicamente es tener un plan, estructurarlo de una muy buena manera, ser constante y conocer al cliente en todo momento. Gracias, Sixto, por la pregunta. Antonio, acá tenemos una pregunta en el chat de parte de Lita. Dice, en la logística, una de las cosas más importantes es el traslado y entrega del producto. Entonces, ¿el costo debe ser asumido por el comprador o el vendedor? ¿Y cómo se puede minimizar este costo, no? Buena pregunta también. A ver, la idea de un negocio, cuando uno emprende un negocio, pues es definitivamente yo no debería de perder, yo estoy buscando una rentabilidad. Entonces, muchos negocios por lo que optan es, oye, ok, efectivamente, el traslado de algún producto, finalmente, yo no quiero trasladarle el valor o el monto a mi cliente, entonces lo asumo yo, pero ese monto asumido, pues de alguna u otra manera lo tengo que estructurar dentro de mi costo, ¿correcto? Muchas veces en el tema de la comida rápida, cuando dicen, oye, 5 soles por delivery, 7 soles por delivery, entonces si yo me estoy pidiendo una hamburguesa de 20 soles y que me carguen 5 soles o 7 soles, ya la hamburguesa pasó a costarme, pues, ¿qué estamos hablando? Un 40% más, entre 30 y 40% más. Finalmente ya no opto por comprar la hamburguesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo ideal de ahí? Tratar de asumir yo un poco el costo dentro del valor de la hamburguesa para finalmente que el cliente no vea que me están trasladando el costo del transporte. Eso en mi venta. Y en mi compra, evidentemente, pues debería asumirlo el vendedor. Si yo quiero asumir una parte de lo que yo compro, pues también debería de tenerlo estructurado dentro de mis costos, ¿no? No sé si respondió a la pregunta como lo querían. Ok, gracias, Antonio. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede superar el obstáculo de la ubicación del local, ya que se encuentra en una zona no muy transitada, de parte de Azucena? Sí, a ver, también ocurre que efectivamente, a ver, lo más sencillo, lo más práctico es búscate otro local, ¿no? Pero como les dije también dentro de la charla, no es tan sencillo buscar un local, no es tan sencillo ubicar un local que yo quiero. Perdón, entonces lo que deberíamos de hacer es tratar de marketear mi local que yo tengo. Si es que no está muy transitado, ver la manera de que, por ejemplo, si está en una calle metida, agarrar y tratar de colocar un anuncio en la avenida principal o una calle principal que sea un poco más transitada y tratar de colocar un anuncio en el que diga restaurante tal, tienda de abarrotes tal, para que finalmente la gente que pasa por ahí sepa y de alguna u otra manera, en algún momento de necesidad, va a llegar al local y eso va a ayudar que finalmente más gente pueda conocer el local. Gracias, Antonio. Hay una pregunta más de Jocelyn Campos que dice,
Buenos días, Antonio, y a todos. Me gustaría saber cómo puedo aplazar los pagos en los bancos si es que por esta coyuntura no puedo ser rentable. Claro, muy buena pregunta también. Ahora los bancos lo que están dando es facilidades para los clientes, es reestructurar mi deuda. Ahora bien, si yo he sido buen pagador, definitivamente me van a reestructurar la deuda. Si no he sido buen pagador, lo que van a hacer es, primero paga todo lo que me debes y después podemos conversar para que pueda reestructurar mi deuda. Evidentemente hay algunas entidades financieras que me están recargando un poco de interés y otras no. Entonces sería cuestión de ver cada caso particular. Pero sí es factible reestructurar el tema de la deuda. Tal vez me va a costar un poquito más en el tiempo, pero me va a aliviar el día a día que actualmente no tengo mayores ingresos o mis ingresos se han visto disminuidos, ¿no? Ok, y una última pregunta aparte de José Luis es, buenos días, ¿sería rentable poner un negocio cerca de las Malvinas, artículos de ferretería? Cuando yo he ido a comprar en algún momento a las Malvinas, las personas o los empresarios, porque son empresas, o los emprendedores que hay ahí, sí entregan comprobantes de pago, por lo menos en las ocasiones en las que yo he ido. Entonces, si me dices si va por ahí el tema de la pregunta en que uno es formal y el otro es informal, evidentemente también son formales ahí. Ahora, si la pregunta va por un tema de que hay mucha competencia, evidentemente que todos, cuando hay, si ustedes se dan cuenta, cuando van a un restaurante, normalmente hay un restaurante más al costado y otro al otro lado. O en esa avenida hay más restaurantes. Y también todos tienen sus clientes. Entonces, la idea de colocar una ferretería en las Malvinas, en donde hay más empresas que venden artículos de ferretería, no es tan descabellada. No es tan descabellada y definitivamente también vas a tener público para la compra de tus artículos de ferretería, siempre y cuando sea un estándar de los artículos que venden ahí. O, mejor aún, si son diferentes, se diferencian ya sea por precio o por de mayor calidad, evidentemente vas a marcar la diferencia y tendrás más clientes, ¿no? Listo. Okay, Entiendo que si no hay más preguntas, ¿correcto? gracias, no, te agradecemos mucho tu presencia, por esta buena exposición, gracias por responder las preguntas. Y damos por finalizar esta primera parte de la exposición. Ahora queremos pasar y darle la bienvenida al señor Sixto Tovar. Okay. Él es doctor en Ciencias Administrativas y Gerenciales de la Universidad de Carabobo. Él es especialista en docencia universitaria, es economista, y él tiene 25 años de experiencia en cargos gerenciales, en organizaciones públicas y privadas, ¿no? Ahora, él tiene áreas de experiencia, por ejemplo, tenemos construcción, industria gauchera, sector universitario y construcción gerencial, distintos proyectos económicos, y bueno, se basa en estudios de escenarios, ¿no? Entonces, queremos darle la bienvenida al señor Sixto, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Yuri y a todo este equipo que ha organizado esta maravillosa presentación. Me deleité con la exposición bien puntual de Antonio Vélez. Te felicito, Antonio, y agradezco este espacio tan maravilloso para compartir un tema bien álgido que tiene que ver con empresa consciente, que tiene que ver con, en algunos casos, espiritualidad, y que de alguna forma u otra no es una cosa reciente, o sea, no es algo reciente, es algo que ha estado moviendo a las organizaciones desde hace muchísimo tiempo. En Occidente, por ejemplo, particularmente en Norteamérica, se está hablando de capitalismo consciente, de espiritualidad en los negocios, se está hablando de la ética en las organizaciones. Autores como Freddy Kosman han hablado de empresa consciente, pero lo han antecedido investigadores como Coleman, cuando habla de inteligencia emocional, Stephen Covey, cuando habla, por ejemplo, de hábitos de la gente altamente efectiva, y todos de alguna forma u otra hablan de ciertos hábitos, ciertos valores que deben tener las organizaciones para, de alguna forma u otra, definir desempeños. Pero esto es tan viejo, que inclusive Aristóteles, en el momento que él comienza a analizar por qué se presentan las guerras,
por qué caen imperios, por qué las organizaciones imperiales no se mantienen, porque había de alguna forma u otra un ímpetu de aprovecharse del otro, de tener una relación que solamente ganara uno y así sucesivamente. Entonces, de alguna forma, Aristóteles habló acerca de los buenos hábitos, principios aristotélicos que de alguna forma u otra ha permeado todo el pensamiento contemporáneo. De modo que esto que yo les quiero compartir hoy no es algo novedoso, pero sí quiero decirles que ha agarrado muchísima fuerza. En este momento nosotros estamos hablando, por ejemplo, de relaciones ganar-ganar, estamos hablando de sostenibilidad en los negocios que no hemos logrado por proceder de la manera incorrecta. Entonces voy a compartirles a propósito mi presentación. Ustedes me van a indicar, por favor, si está, a ver, ok, sí la veo perfectamente. ¿Ustedes la ven? Ok. Pasa esta, Rosario, porque ya nos presentaron. Pasa esta también porque esto tiene que ver con algo que estuvo planteando Patricia, que es la situación del COVID. Y también de alguna forma, pasa esta también, sí, de alguna forma también, Antonio, ajá, quédate allí un momentico, por favor. Quédate allí. No, el anterior, Rosario, el anterior. Ajá, ok, entonces les comentaba que uno de los grandes fracasos que tenemos en el emprendimiento es porque los emprendedores, los empresarios, los hacedores de negocio no tienen consciente la interrelación que existe entre el mundo interno del emprendedor, del ser humano propiamente, y ese mundo externo. Es decir, no alineamos lo que tiene que ver con el cuerpo, la mente y el espíritu con lo que está relacionado con nuestra familia, lo que está relacionado con nuestras empresas, lo que está relacionado con todo aquello donde nosotros queremos tener resultados. Y por si esto fuera poco, no tenemos consciente esto y tratamos de diseñar metas, tratamos de hacer planes, y hay veces que estos planes son majestuosos, son lógicos, y tenemos casos en los cuales los empresarios, a pesar de que fueron al mismo, tienen una experiencia similar, revisaron la teoría, estudiaron eso, tienen cierto nivel de competencia similar, pues lamentablemente no tienen los mismos resultados. Y entonces parte de esto tiene que ver con que no tenemos consciente esa interrelación. Ahora bien, desde esta perspectiva, nosotros tendríamos que aterrizar en qué es la conciencia. Pasa a la siguiente, Rosario, por favor. Ok, entonces la pregunta es ¿qué es la conciencia? Y pues la conciencia definitivamente tiene que ver con un estado de la mente. Un estado de la mente donde nosotros nos percatamos de nuestra propia existencia, de nuestro propio potencial, lo que tenemos por dentro, de lo que somos capaces, y también nos percatamos del mundo exterior, las cosas que están allí afuera y en la que de alguna forma u otra, pues nosotros tenemos alguna responsabilidad. Entonces, todo esto ocurre a nivel de la mente. Sin embargo, hay cosas que ocurren y nosotros ni siquiera estamos conscientes de que es producto de programas, producto de cosas
que hay dentro de nosotros formas de pensar, creencias, y que terminan materializando eso que de repente nosotros no queremos. Entonces acá hay una parte bien particular que es el inconsciente. Entonces, el inconsciente a veces hace que nosotros nos comportemos de una forma, tengamos algunas emociones que en algunos casos son contraproducentes a eso que nosotros queremos hacer, y precisamente esto pasa porque nosotros hagamos clic de eso que nosotros tenemos internamente y que de alguna forma necesita acoplarse con ese mundo externo. Ahora bien, la gran interrogante es cómo lograr que una empresa tenga esto, que la empresa sea consciente. Y esto pasa porque nosotros tengamos un talento humano consciente. Si bien es cierto, las organizaciones son organizaciones de cosas, pero lo más importante, lo estuvo diciendo Antonio en su presentación anterior, que el trabajador, o sea, la gente que está allí, eso que nosotros llamamos talento humano, es lo que hace la diferencia entre las organizaciones. Entonces, una empresa consciente pasa porque tengamos trabajadores conscientes, pero a su vez, esto tiene que ser impulsado por líderes, por gerentes, por dueños de negocio, por emprendedores que sean conscientes, porque qué cosa más qué mayor contrasentido que nosotros pidamos que el talento humano, los trabajadores se comporten de una manera, pero nosotros, los gerentes, los líderes, nos comportamos de otra. Y entonces aquí rescato un planteamiento de Gandhi que dice que algo tan fuerte como la palabra es el comportamiento. Uno con el comportamiento puede liderizar cosas, puede liderizar procesos. Con el comportamiento, con esa coherencia que nosotros exhibimos, podemos hacer que los demás se comporten en consecuencia. ¿Puedes pasar a la otra, Rosario? Ok, entonces la empresa consciente, y esto a mí me ha dado muy buenos resultados en el momento en que estoy construyendo lo que es el encuadre estratégico, en el momento en que estoy definiendo lo que es los principios corporativos, los valores, esos aspectos que tiene que tomar en consideración este talento humano que de alguna forma va a permear su comportamiento. Entonces, acá, pues, hay que considerar el yo, es decir, el talento humano debe tomar conciencia que él es capaz de hacer la diferencia en su propia organización, porque esa organización no solamente va a producir beneficios, o no debería solamente producir beneficios para los dueños del negocio, sino que también debería producir beneficios para él. De modo que él forma parte de esta organización y él tiene que estar alineado con lo que es la misión y visión de la organización. Claro está, esto pasa también porque esto le produzca salud, porque le produzca lograr también lograr sus metas, porque sus metas no deberían estar desalineadas con las metas organizacionales. El ello que tiene que ver con la misión, el objeto, lo que quiere construir esta organización, que por supuesto tiene que de alguna forma también estar alineada con el talento humano, con el yo, y el nosotros, que tiene que ver con las relaciones. Ahora bien, la gran pregunta es cómo hacer para alinear todos estos aspectos desde el comportamiento de las personas. Y entonces allí vamos a pasar, Rosario, a la siguiente lámina, que tiene que ver con algunos aspectos de cultura organizacional. Entonces acá, el primero está referido a la responsabilidad incondicional. Si bien es cierto que las empresas, como parte de un sistema,
están influenciadas por el entorno, y nosotros pudiésemos decir acá, bueno, pero es que mi empresa, a mi empresa no le va bien porque resulta que se han tomado malas políticas económicas, resulta que el COVID, esta pandemia de alguna forma ha influido para que el mercado se afecte. Pero entonces nosotros diríamos acá, ¿es que acaso ante grandes crisis también no se dan grandes oportunidades? Entonces acá la responsabilidad incondicional pasa porque el empresario, pasa porque el emprendedor deje de asumir esa posición de víctima y entienda que él también forma parte de el éxito, o sea, no que él forma parte, sino que gran parte de su éxito tiene que ver con las decisiones que él tome, con la búsqueda de oportunidades, con ver lo positivo ante la crisis. La integridad esencial tiene que ver con que haya cierta coherencia entre lo que la persona, lo que la persona está buscando, y el proceso propiamente. Es decir, la meta es importante, pero también es importante el proceso, de modo que no se desvirtúe en ningún momento la búsqueda de la meta con comportamientos que van en contra de los valores, de los principios de la propia organización, inclusive de sus propios principios como ser humano. Esta sigue la otra que tiene que ver con la competencia emocional, que muchos han hablado de la parte emocional, particularmente dicen que la parte emocional no debe ser contraproducente a los procesos organizacionales, a los procesos productivos, pero el ser humano es emoción. Entonces, no se trata de que la persona no refleje sus emociones, sino que gestione sus emociones. De modo que logre descubrir qué cosas hace que esas emociones se manifiesten y entonces las logre trabajar. Realmente el espacio que tengo para hablar de estos aspectos es bastante reducido y pudiese ser otro espacio donde nosotros logremos profundizar en estos aspectos. La coordinación impecable tiene que ver con que se asuman compromisos organizacionales y estos compromisos se cumplan, de manera que esto le genere confianza a los clientes. Porque qué cosa más controvertida que la empresa no logre cumplir con los compromisos asumidos por los clientes. Otro aspecto pero bien importante es la negociación constructiva. Es decir, yo voy a ganar con el otro y no voy a ganar por encima del otro. Y esto pasa porque ¿me están escuchando? Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí, estamos escuchando. Entonces, esta negociación constructiva tiene que ver con que en el proceso ambos ganen. Entonces, cuando nosotros hablamos de que ambos ganen, nos estamos refiriendo a que sea un proceso de ganar en toda la organización, porque de esta forma es que se logra la sostenibilidad. La humildad ontológica tiene que ver con que nosotros nunca jamás perdamos nuestra capacidad de ser aprendiz. Hay veces que nuestros egos se suben a un nivel tal que no escuchamos al otro, no abrimos un compás para entender y sobre todo ver que la estrategia debe construirse en función de un equipo, porque si usted construye la estrategia en función de un equipo, entonces ese equipo finalmente va a defender la estrategia.
Muchos casos en los cuales la estrategia no funciona es porque el gerente viene y le dice a sus colaboradores, hagan esto y hagan lo otro, pero resulta que el gerente no le pregunta a sus colaboradores qué opinan, cómo ven ellos la situación, y entonces resulta pues que allí habrán probablemente muchísimas alternativas para hacer mejor eso que el gerente ha pensado, pero como el gerente se las sabe todas, entonces no da tregua, y es precisamente porque no existe esa humildad, esa posibilidad de dar cabida a la participación de los colaboradores. Y la comunicación auténtica, pues tiene que ver con que nosotros seamos capaces de reflejar lo que nosotros sentimos. Hay veces que nos guardamos de expresar lo que nosotros queremos expresar, porque sencillamente pues, nos enfocamos en la forma, nos enfocamos inclusive en no entender lo que está diciendo nuestro compañero, nuestro compañero de trabajo, lo que está diciendo el jefe, lo que está diciendo nuestro colaborador, porque solamente estamos concentrados en lo que nosotros queremos decir. Y esa comunicación auténtica pasa porque nosotros demos tregua de entender al otro y también de explicar o decir lo que nosotros sentimos. Entonces, todos estos constituyen valores. Evidentemente, esto no puede ser una simple declaración. Nosotros tenemos que ir de una forma coherente, profunda, de trabajar todos estos aspectos con las personas que conforman la organización, y si hay alguno que sencillamente no acopla con esta forma de pensar, pues está en nosotros que apoyemos para que esto termine siendo una cultura organizacional. De hecho, actualmente nosotros hablamos de la cultura organizacional y decimos que si los principios, los valores están bien definidos, si hay coherencia, si los gerentes, si los líderes de la organización, ellos evidencian, manifiestan estos valores, el resto del equipo de alguna forma u otra se va acoplando. Pero si no se va acoplando, entonces allí está la forma o la responsabilidad del talento humano de los trabajadores para también trabajar particularmente para que estas cosas se muestren o se exhiban en la organización. Hay otros investigadores que han hablado sobre la cultura organizacional. Por ejemplo, Stephen Covey plantea que la persona tiene que trabajar primero su dependencia, luego trabajando su dependencia, siendo proactivo, definiendo prioridades, colocando el fin en la mente. Hay organizaciones o hay formas de trabajo que no plantean la meta, el fin en la mente. Nuestro amigo Antonio estuvo hablando también de estas cosas. Y cuando estas cosas comienzan a revisarse, entonces pasamos a un nivel, a un estadio superior de independencia, y de allí a la interdependencia, que debería de alguna forma u otra girar en función del logro de metas. Ok, ¿cómo estoy de tiempo, amigos? Sí, te quedan unos minutos más ya para hacer un cierre. Sí. Hay unos Ok, minutos, entonces, sí. ajá. Entonces,
¿Dónde está acá la empresa consciente en estos aspectos que yo acabo de plantear? Los aspectos, la empresa consciente está en que el talento humano debe entender, debe concebir, debe digerir el hecho de que su desempeño, de que su comportamiento va a influir en el resto del grupo y que entonces él tiene que gerenciar también sus procesos de aprendizaje, su proceso de acoplamiento a lo que es la cultura de la organización. Yo he tenido oportunidad de hacer algunos acompañamientos. He probado en el momento en que vamos a construir el encuadre estratégico, he probado con muchísimos valores que de alguna forma u otra están relacionados con estos. Hay algunos que hablan de, por ejemplo, de responsabilidad, de ganar, de comunicación, de humildad. Básicamente están relacionados con estos valores que plantea Kaufman y de alguna forma también están relacionados con lo que plantea Stephen Covey, con los principios aristotélicos. Esto realmente es bastante fuerte porque si usted logra la cultura deseada en la organización, entonces no tienen que estar pendientes de que cada quien haga su trabajo. La gente va a saber qué tiene que hacer porque tiene ciertos parámetros de comportamiento. Y esto es definitivamente llegar a un estado de conciencia en la organización. Un estado de conciencia que nos permita hacer que la organización sea sostenible. Nosotros hemos insistido que para poder trabajar y posiblemente, y yo espero que tengamos un espacio para precisar más y ver cómo nosotros vamos a lograr todas estas cosas que yo les acabo de plantear. El tiempo ahorita no me lo da, pero aquí tiene que ver mucho con la participación, con el trabajo de cada quien. Pero yo diría que aquí el protagonista principal es el gerente, es el emprendedor, es el líder, porque él es el que va a terminar definiendo estas cosas que requiere la organización. Entonces, quisiera pasar entonces al ciclo de preguntas, de planteamientos, comentarios, que con muchísimo gusto pudiéramos compartir. Y gracias, Sixto. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Pueden escribirlas o pueden prender su micrófono. Ya, yo Sixto, para que los demás Adelante. se vayan animando. Adelante, Rosario. ¿Cómo hacer que la cultura de las empresas conscientes quede en la cultura organizacional? En una empresa que no haya trabajado anteriormente en lo que es esto, ¿no? En esta lógica. Ajá, perdón, Rosario, ¿puedes repetir que tuve interrupción? No te escuché muy bien. ¿Me dijiste? Ok. ¿Cómo hacer que la cultura de las empresas conscientes quede en una cultura organizacional para que una empresa empiece a ser consciente? Ok, deberíamos comenzar con el emprendedor, deberíamos comenzar con el gerente, con el dueño del negocio, porque de él va a depender, o sea, el hecho de que él sea un emprendedor consciente va a permear el comportamiento del resto del grupo. Yo he visto muchísimas organizaciones donde está planteada una cultura organizacional y eso es una letra muerta, eso son simples declaraciones, nadie le presta atención y nadie le presta atención sencillamente porque la gerencia, porque la dirección no está alineada con ese enfoque estratégico. Entonces,
pienso que lo más importante es comenzar con el gerente, comenzar con el emprendedor, porque él va a permear al resto del grupo. ¿Me escuchan, Rosario? Ok, ¿alguna otra Sí, se duda por escucha, ahí? sí, gracias. Tania pregunta, Tania Segarra, no entiendo por qué usan la palabra empresa consciente o empresa inconsciente. Ok. Les decía que la conciencia tiene que ver con un estado de la mente que te permite tomar conciencia de quién tú eres, de cuáles son tus fortalezas, quién eres tú y quién eres tú es, yo no soy solamente físico, yo soy mente, yo soy emoción, yo soy espíritu. Y eso que yo soy tiene influencia de lo que sucede en todo mi sistema. Y aquí te puedo contar una experiencia que tuvimos con una organización que estuvimos acompañando desde sus inicios. Hicimos planes, hicimos hicimos la investigación de mercado. El producto se diseñó para responder a un requerimiento del mercado. Se hicieron las estructuras de costo. Es decir, nosotros, tal como estaba planificado, pues esto iba a ser una organización exitosa desde el principio. Y desde el principio nosotros comenzamos a observar pues que la organización vendía muy poco. Y entonces logramos descubrir en el proceso que había en el gerente, había un desequilibrio, había un estado emocional que no te permitía conectarte con esas metas. Yo hablamos con el gerente y con el dueño del negocio y él decía, yo tengo muchísimo miedo, tengo pánico, yo creo que esto no va a resultar, yo creo que esto no va a... Y entonces allí nosotros le explicamos, bueno, si tú no cambias esta emoción que tú tienes, tú sencillamente no vas a manifestar cosas. Y esto pasa porque tú, en vez de ver el miedo y el pánico y plantearte imágenes en tu cabeza, visualizar que este negocio no va a funcionar, entonces vas a cambiar tu emoción, vas a cambiar tu forma de ver y vas a ver todo absolutamente positivo. Y entonces, en el momento en que él comenzó a cambiar su estado emocional, la forma de ver las cosas, entonces allí la empresa se relajó y comenzaron a llegar los compradores. Esto fue algo de verdad de muchísimo impacto, porque a nosotros en administración nos han enseñado la parte técnica, nos han enseñado la parte de la causa-efecto, pero no nos han enseñado que con la intención que nosotros le pongamos al negocio, con la visualización que le hagamos, con el manejo de las emociones, eso va a influir perceptiblemente en los resultados. ¿Por qué inconsciente? Bueno, porque hay situaciones en las cuales nosotros pensamos que no hay interdependencia entre nuestra propia vida, lo que nosotros somos, y la propia organización. Inclusive hay estados de la mente que hacen que nosotros reflejemos emociones que ni siquiera nosotros sabemos. Hay casos en los cuales, por ejemplo, un trabajador no quiere asumir las tareas, están en conflicto, hay un conflicto de jerarquía con el jefe y uno dice, no, esta persona
esta persona tiene problemas, él no sabe que tiene problemas, él no sabe que ese conflicto de jerarquía es por una situación inconsciente que él tiene en la mente y que él debe trabajar. Entonces, ¿dónde está este aspecto en el gerente, en el líder? Que nosotros seamos capaces de entendernos nosotros y entender al resto. Buscar buscar las fortalezas, buscar las partes positivas, los talentos y ponerlo a favor de la organización. Y lo que no funcione, pues hay que trabajarlo. Y el talento humano debe también tomar conciencia de que esas cosas que no funcionan, que no le funcionan en la empresa y que no le funcionan en ningún lugar, pues también tiene que trabajar. Ok, gracias, Sixto. Tenemos 2 preguntas más para poder finalizar. Ajá. Primero, Ajá. ¿cómo se hace conscientes las empresas? Ajá. ¿Cómo se hace consciente a las empresas? Entonces, nosotros, primero, como esa fue la pregunta que hizo Rosario inicialmente, nosotros tenemos que sencillamente trabajar con el emprendedor, trabajar con el gerente, trabajar con el dueño de la organización que está administrando la empresa, porque haciendo consciente, acompañando al empresario para que llegue, para que entienda que lo que él hace, lo que él es en cuerpo, mente y espíritu influye en los demás, que él tiene que alinear ciertas cosas de su vida, tiene que alinear su desempeño en su vida con el desempeño de la organización y que eso de alguna forma u otra va a influir en el resto del grupo. Entonces, ¿cómo hacer consciente a la empresa? Bueno, primero comenzar con el gerente, con el emprendedor. Segundo, instaurar una cultura de valores que haga que la organización funcione de manera armónica, tal como les había planteado anteriormente, estos 7 valores que van desde la responsabilidad incondicional hasta la comunicación efectiva. Ok, y la última pregunta es, cuando hablamos de competencia emocional, ¿se refiere a la pasión que le pone el emprendedor al negocio? De parte de José Luis. Bueno, está relacionado, pero no es exactamente esto. Cuando hablamos de la competencia emocional, hablamos de que las emociones no logren, o sea, sean manejadas o sean controladas de manera que no logren interrumpir los procesos de la organización. Pero yo iría un poquito más allá. Yo iría al proceso de gestionar la emoción. Es decir, que nosotros seamos capaces de, en algún momento, que se manifieste una emoción que sea negativa, tanto para la empresa como para mí, me explico, una emoción de rabia, una emoción de ira, una emoción que no me permite trabajar con el otro, yo logré revisar en mí por qué se presenta esa emoción y la logré gestionar. Esto que te estoy diciendo es un proceso bastante profundo, tiene que ver con trabajar nuestros programas, trabajar nuestros egos y que de alguna forma u otra termine causándonos paz, causándonos tranquilidad. Yo tuve la oportunidad de compartir con un trabajador que cuando comenzó en la organización, tuvo un proceso de gastritis severa. Y este proceso de gastritis severa ocurría, era realmente una persona muy talentosa, pero le dio un cuadro de gastritis severa y prácticamente no podía hacer nada en la organización.
y esto que le estaba pasando a él era que él no asimilaba el estar allí trabajando. Paso seguido, hicimos un trabajo de toma de conciencia. Él logró entender que las metas que él estaba persiguiendo no eran diferentes a las metas organizacionales, que la organización era un vehículo también para él alcanzar sus objetivos, y que definitivamente él tenía que aprender a cambiar su percepción y disfrutar su trabajo, disfrutar absolutamente todas las cosas que le ofrecía la organización. Bueno, como cosa increíble, más o menos en una semana y media su gastritis desapareció. Él aprendió a digerir todas las cosas que estaban pasando en la empresa. Entonces, te muestro esto porque esto tiene realmente raíces profundas y fíjate que él no tenía consciente que eso que estaba en su mente, que le hacía que él se sintiera mal en la organización, finalmente estaba influyendo en la organización porque habían trabajos que no estaban saliendo, cosas que no se estaban haciendo, no estaba dando su máximo potencial. Entonces, allí en ese proceso, él comienza a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo y muchísimas cosas mejoraron para la organización porque muchas cosas mejoraron para él. Ok, Sixto, te agradecemos por la exposición. También agradecemos las preguntas. Ahora, ya para finalizar, y antes de pedirle también sus correos por el chat para poder mandar los certificados, queremos presentar, para terminar, a la directora ejecutiva, Lourdes Melo. Hola, buenos días. Mi nombre es Lourdes Melo, yo soy directora ejecutiva de la Organización Latinoamericana del Turismo de OLATUR. OLATUR junto con Inandinos son los creadores del programa Yo Consumo Perú. Yo Consumo Perú es un programa que ha nacido especialmente para impulsar a las MIPES, pymes y los emprendedores de todo el Perú, ¿no? Del Perú y también de los peruanos en el extranjero. Les comento un poquito quiénes somos para que sepan acerca de nosotros también. OLATUR es la Organización Latinoamericana del Turismo. Nosotros desarrollamos programas de capacitación, de consultoría, desarrollamos también eventos y participamos en eventos internacionales en convenio con los gobiernos locales, regionales y también internacionales, según sea el caso. Inandinos, Institutos Andinos, es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja comprometida con el desarrollo social, cultural y económico de los países de la región andina. Nosotros tenemos que ver y tenemos que impulsar también al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, así también como de los productores y artesanos. Queremos invitarlos a esta y a otras capacitaciones más que vamos a lanzar como programa, como Yo Consumo Perú, para que se puedan integrar y también gozar de todos los beneficios que les vamos a dar, ¿no? Una serie para empezar, vamos a tener capacitaciones, vamos a lanzar también novedades, concursos, así que les recomiendo que se mantengan enlazados a nuestra fanpage y a nuestra web también. Les pido por favor que dejen anotados sus nombres, sus correos y que se puedan inscribir a nuestro programa de empresarios, de emprendedores, por medio de la página web o del fanpage. Muchas gracias por haber asistido a la primera capacitación de Yo Consumo Perú. Buenas tardes. Con todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Lourdes. Agradecerle Gracias, también gracias, a los Yuri, capacitadores, por supuesto, a Sixto y Antonio, y al esfuerzo de todo el equipo por llevar a cargo esta primera capacitación para todos los emprendedores de nuestro país. Gracias. Gracias con todo. Buenas tardes. Nos vemos en la Gracias, siguiente. Rosario. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, Sixto. Gracias, Antonio. Gracias a todos.
Gracias. Chao, Gracias. Rosario. Chao, Patricia. Chao, Lourdes. Chao, Chisto. Chao, Antonio. cuídense. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Lourdes, Yuri. A todos. Gracias. Gracias, Pati. Gracias a Gracias, todos. Gracias, Yuri. Yuri. Gracias, Rosario. Gracias a todos los que hicieron Gracias. posible esta capacitación. Gracias. Esperamos volverlo a tener los invitados, Sixto, Antonio. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y espero que tengamos un espacio para precisar, porque este es un tema bastante álgido, el de la empresa consciente. Así es. Claro así que es. sí. Es muy importante precisarlo. Siguen escribiendo sus Gracias, correos buenas y también tardes. sus nombres, también para los certificados. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos.